Gracias, amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Estamos charlando con Ricardo Martínez Suárez, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán. Nos platica a partir de una deuda que heredaron, cómo están renegociando esta deuda, que una buena parte de la deuda inmediata está en UDIs. Recapitulando, habló también de cómo piensan y cómo están reactivando la economía con proveedores a quienes se les debe, incluso algunas deudas de más de un año, año y medio. Y bueno, pues cómo se recapitaliza todo esto, qué pasa con la micro, con la pequeña, con la mediana y con la grande industria. En este caso nos hablabas y me parece súper importante que están dando, y por ejemplo esto que me decías de los créditos de Indi Financia, me dijiste. Sí, Financia. Sí, Financia. Bueno, en este caso 6% me dices anual. Créditos blandos al 6% anual para reactivar esta economía, digamos esta empresa media. Platicábamos, y no quiero dejarlo a un lado, porque nosotros en el programa comentamos esto y lo hemos dicho con el doctor Juan Ramón Jiménez y con varios economistas, queridos amigos, la importancia, y lo platicábamos también con el doctor José Luis Calva, la importancia, por ejemplo, de bancarizar. También el doctor Alfredo Jalife insiste mucho en esto. Y se lo preguntaba yo ahorita en el corte a Ricardo Martínez Suárez, y me comenta precisamente, sí, la problemática que hay cuando es la banca pequeña, y que en este caso, ahí se queda esto, y yo te pediría pues una tarea a los legisladores, esta responsabilidad, y por qué nuestro país es de los países que tienen la banca más cara del mundo, el usar los bancos, y bueno, ahí está esto para los legisladores. ¿Qué les dirías? No, bueno, Celeste, es un tema muy importante. Los financieros y los economistas sabemos la importancia de tener unas cuentas por pagar y unas cuentas por cobrar dentro de nuestro país. Un ejemplo muy claro es Estados Unidos, donde los bancos regionales reinvierten en sus regiones, donde hacen créditos muy específicos, donde el gobierno llega a subsidiar muchas tasas para aquellos que empiezan unas empresas, sobre todo en el área industrial, sobre todo en el área de valor agregado. Y bueno, en México los bancos están prácticamente internacionalizados, y como todos nosotros que estamos aquí en el país, tratamos de encontrar algunas maneras de cómo tener bancos que reinvierten en su región, que reinvierten en su zona, para que fortalecer a todos ellos, a todos los empresarios y a todos los emprendedores que salen de la escuela. ¿Qué se le puede decir a un estudiante que viene saliendo y que tiene una buena idea? ¿Cómo acceder a un crédito? ¿Cómo acceder a un proyecto? Yo ni siquiera iría hasta la banca comercial a platicarlo y decirle a los legisladores que debemos hacer leyes donde estos pequeños bancos puedan tener una reglamentación diferente para que puedan crecer regionalmente. Yo iría incluso a los bancos de inversión. Hace 125 años en Estados Unidos y en Inglaterra empezaron estos bancos de inversión como Goldman Sachs o Merrill Lynch, y ahora en México esos bancos de inversión son muy complicados de obtener. Lo más cercano a eso son las SOFOMES, y los bancos están luchando por desaparecer las SOFOMES. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que la competencia no es parte de nuestra cultura, y debemos de hacerla parte de nuestra cultura. Los bancos han logrado ir bajando sus tasas, ir logrando bajando sus costos, derivado del empuje de la Comisión Nacional Bancaria, pero seguimos siendo, como tú bien lo mencionaste, Celeste, uno de los países más caros en casi todas las actividades de transacciones bancarias. Exactamente, y luego también nos decimos, bueno, ¿por qué se da tanto beneficio a la banca extranjera? Que no es porque se tenga una fobia al extranjero, no, es que para hacer realmente desarrollo económico necesitas tener algo que ofrecer. Entonces, claro, cuando nosotros mismos nos ponemos en esa desventaja o no hay quien nos ponga en un nivel en que realmente haya competencia, no puede haber competencia porque simplemente no hay equidad en ese terreno. Entonces, vamos viendo este tipo de cosas y bueno, qué se puede hacer y qué planes hay acá. Me hablabas en el corte y te pido compartir
con un desarrollo a partir de parques industriales aquí en Michoacán. Sí, en Michoacán nos hemos encontrado en una situación donde a veces los michoacanos nos preguntamos y vemos con bastante envidia de la buena cómo creció Guanajuato durante la época del presidente Vicente Fox. Y ahora que tuvimos un presidente michoacano, pues no tuvimos el mismo impacto que tuvo Guanajuato en su momento. Pero también nos tenemos que preguntar por qué no ha sucedido en Michoacán. Y uno de los detalles que hemos encontrado es que no contamos con la infraestructura en Michoacán hasta estos momentos para poderle ofrecer a esas empresas que vienen a México, ofrecerles la infraestructura necesaria. Tenemos grandes ventajas competitivas. Tenemos un puerto de Lázaro Cárdenas, que es el puerto de mayor crecimiento de la parte pacífica de América Latina. Tenemos también en este mismo puerto, tenemos gas natural, tenemos energía eléctrica, una de las mayores productoras de energía eléctrica del país, que es Infiernillo. Tenemos también agua, que ya también, como lo sabemos, es una ventaja competitiva importantísima. Pero ¿qué nos hace falta para detonar esto? Pues nos ha faltado también una estrategia muy precisa de obtener lugares como los parques industriales donde se puedan asentar estas empresas. En el 2006 y desde el 2004 se hizo una promoción importante de algo llamado la Isla de La Palma, pero nunca se ha tenido alguna inversión importante dentro de la isla. De hecho, yo te podría decir que hay cero inversión dentro de la isla, porque no está un parque industrial donde se le pueda dar la certeza jurídica a los inversionistas. Ahí mismo se hizo un recinto fiscalizado estratégico que hasta el momento tiene cero de inversión, porque ni siquiera hemos podido lograr en Michoacán los requerimientos que pide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda ser operativo el recinto fiscalizado estratégico. Estamos trabajando en ellos y debemos tener resultados este mismo año. Esto es importante, pero me hablas de parque industrial y nos dices, por ejemplo, bueno, aquí tendrán que venir y que confiar empresas. Y aquí cuando nos dicen que vienen empresas de fuera, decimos, qué bueno que vengan a invertir. Pero también se nos viene inmediatamente a la mente los maquiladores. Y decimos, bueno, pues nos tenemos que conformar con ser maquiladores, no por menospreciar esta actividad, Y lo digo con todo respeto para todos nuestros queridos amigos que hacen un gran esfuerzo y que tienen un trabajo. Qué bueno que lo tengan. Pero ¿por qué no mejorar la calidad de vida? ¿Y por qué no tener ese valor agregado? ¿Qué van a hacer ustedes para que estos parques industriales no nos dejen, aunque son bien recibidos empleos, pero que sean empleos de mayor calidad? Claro, nosotros tenemos que buscar no solamente la maquila, que siempre la maquila es una parte de la economía, porque bueno, pues es una parte donde se le da trabajo a gente técnica en ese sentido. Pero tenemos que buscar la tecnología, tenemos que buscar darle el valor agregado a nuestros primarios, darle una transformación. Somos líderes en 26 productos agrícolas, pero no los transformamos en Michoacán. Esa es la palabra, transformación, el valor agregado. Y es toda la razón, Celeste. Tenemos que darle esa transformación, ese valor agregado a nuestros productos primarios. También en minería tenemos una gran potencialidad en la costa michoacana, en la parte oriente de nuestro estado, donde se han encontrado reservas importantes mineras. Tenemos que darle ese valor agregado también en Michoacán. Aquí se saca el valor primario, se exporta en gran parte, pero también se manda a diferentes partes de México y de Estados Unidos y no se le da ese valor agregado en Michoacán. Tenemos que romper esa sinergia de primarios para volver a transformarlos y darles ese valor agregado. Pero no solo eso. Quiero decirte con mucho ánimo y con mucha alegría que tenemos a una empresa mexicana que se llama Pounce Consulting, Pounce Electronics, que ya firmó con nosotros y que viene a Michoacán a dar la creación de tecnología como se da en Asia, como se da en Europa, y que ellos son proveedores de Walt Disney, que son proveedores de AMD, que son proveedores de Nike, y que vienen a Michoacán a crear esas tarjetas inteligentes, no solamente a manufacturarlas, sino se va a crear tecnología y van a estar en la ciudad de Morelia. Es uno de los grandes logros de este inicio de gobierno, y eso se logra a través de algo muy importante que quiero transmitirle a tus radioescuchas y que me da mucha alegría poderlo decir, porque además se nota en los mercados financieros.
la figura del licenciado Fausto Vallejo en los mercados financieros, el punto tan importante que le ponen tiempo y esfuerzo a los inversionistas para lograr acuerdos que sean justos para ambas partes, pero con un esfuerzo del gobierno muy importante y su figura que le da tranquilidad y que le da seguridad al inversionista, que cuando nosotros decimos ya en este gobierno, cuando decimos en Michoacán ahora, sí podemos hacer esto, es porque sí lo podemos hacer. Y eso es muy importante para los inversionistas. En este caso estás también hablando de desarrollo de tecnología, pero también tomando en cuenta la inteligencia y la creatividad del michoacano, ¿no? Claro, nosotros en Michoacán tenemos un tecnológico regional, que es el Tecnológico de Morelia, que está clasificado y que está dentro de los más buscados, sus egresados, de todas estas empresas aeroespaciales y todas estas empresas de tecnología de punta que hay en México, vienen por ellos para llevárselos a Chihuahua, a Querétaro, a Guanajuato. Queremos que se queden en Michoacán y tengan estos desarrollos. Y como diría un amigo que se dedica a la tecnología, decía, lo importante es desarrollar a nuestros Ciros Peralocas, pero que tengan esa imaginación para que México sea una potencia tecnológica y sea una potencia de crecimiento, que estemos en la parte alta y no en la parte de abajo. Y los Ciro Peralocas que sepan que se van a poder quedar con su familia, en su tierra, con esa dignidad que todo mundo merecemos, y no que van a estudiar y van a ser expulsados y que van a ser refugiados económicos o procurar ser refugiados económicos en otro lugar, y con el dolor que además da el desarraigo. Qué bueno en este sentido, mi querido Ricardo Martínez Suárez. ¿Qué más nos dices antes de que nos vayamos? ¿Qué me dejas picada y voy a estar en contacto contigo para que nos compartas esto? ¿Qué otra cosa? Celeste, yo te agradezco muchísimo la entrevista. Te agradezco que nos des la oportunidad de darle esta nueva visión y esta nueva cara a Michoacán. Queremos que la gente que sepa que Michoacán es una zona de paz, es un estado de trabajo, que somos un estado donde vemos 4,5 millones de habitantes y que todos salimos a trabajar todos los días, y que sí existe un área importante donde nosotros encontramos la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Nosotros podemos circular por todo Michoacán con esa tranquilidad. Queremos que no solamente sea esa imagen que se ha promocionado tanto en los medios, sino que Michoacán es un estado productivo, es un estado de grandes oportunidades, es un estado de grandes personas y donde tenemos el valor agregado que es los michoacanos. Exactamente, los michoacanos, que cuando se atienda la raíz y se está teniendo de este problema, bueno, pues al tener oportunidades tendrán mucha mayor viabilidad y calidad de vida. Así es que esto es importante, es lo fundamental. Finalmente, ¿de qué sirven las grandes secretarías cuando no se pone como punto central al ser humano? Claro que y eso sí, me Celeste. gusta que están haciendo. Ricardo Gracias, Martínez Celeste. Suárez, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán. Te agradezco y seguimos en contacto, Ricardo. Muchas querido. gracias, Celeste. Hasta luego. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos.